Bariloche, Argentina, 31 de julio de 1995. El vuelo 674 de Aerolíneas Argentinas se acercaba al Aeropuerto Internacional de Bariloche. Jorge Polanco, comandante de la nave, estaba en control. Desde hacía surcaba los cielos sin vacilación. Ni tormentas, ni hielo, ni apagones le causaban ya otra cosa que concentración. Volar era su forma de respirar. Esa noche, sin embargo, algo distinto se cernía sobre la cabina. Algo que no tenía nombre. La radio comenzó a emitir estática intermitente, casi como si alguien la soplara desde adentro. El contacto con la torre se volvió errático. Pedía coordenadas, y recibía silencio. El copiloto, aún sin notar nada extraño, asumía que se trataba de alguna falla meteorológica. Era invierno, después de todo. Pero Jorge no lo sentía así. Era distinto. Los instrumentos respondían con una leve demora, apenas imperceptible. Pero suficiente como para que un hombre acostumbrado a vivir entre segundos y altitudes lo notara. A través del parabrisas, la noche patagónica se estiraba como un abismo sin fin. La ciudad aún no se distinguía. Las luces de pista aparecían y desaparecían como si alguien las conectara y desconectara manualmente, en un intento torpe de guiar el descenso. Polanco apretó la mandíbula. Su entrenamiento le decía que no bajara hasta confirmar condiciones óptimas, pero algo lo empujaba hacia abajo. Una presión suave pero firme, como si lo llamaran. Y entonces, apareció. Una luz blanca, redonda, nítida. Suspendida en el aire. No era una estrella. No era un avión. No parpadeaba. No se movía con el viento. Estaba allí, clavada frente a la nariz del avión, flotando con la naturalidad de quien siempre ha estado donde no debería. Jorge entrecerró los ojos. No había ruido. No había sombra. Solo esa luminiscencia imposible, firme y muda, brillando con una intensidad que no encandilaba pero tampoco dejaba de llenar la vista. Era como si no emitiera luz, sino presencia. ¿Eso es, un avión?, murmuró el copiloto. Pero la frase murió en su propia boca. La luz comenzó a moverse. A una velocidad absurda, de un lado al otro, en horizontal. Luego vertical. Después desapareció, y reapareció encima. Jorge tragó saliva. Intentó subir, pero los controles se resistieron como si una mano invisible los mantuviera en su lugar. El avión descendía, sí, pero no por su voluntad. La nave estaba siendo guiada. En ese momento, por primera vez en años, sintió miedo. No el miedo de una falla técnica, ni el de un accidente. Era un miedo más hondo, animal, que le hablaba desde los huesos: eso no es de acá. El silencio dentro de la cabina era denso, casi sólido. Ninguno de los dos hombres podía hablar. A sus espaldas, los pasajeros dormían sin saber que algo había invadido su espacio, su mundo. Porque eso que flotaba afuera no estaba allí para ser entendido. No tenía rostro, ni forma concreta, ni intención clara. Y sin embargo, Jorge sentía que lo observaba. No a él, no a su cuerpo, a su conciencia. Las manos del comandante estaban frías, y no por la altitud. El sudor bajaba por su cuello. Algo, muy dentro de su mente, comenzó a susurrar preguntas que nunca había formulado. ¿Qué hace a un ser humano humano?
que se activa dentro de la percepción cuando algo imposible se manifiesta. Y la peor de todas, que parte de mí acaba de ser tocada, y no va a volver a ser la misma. Apretó los mandos. Respiró hondo. Tenía que aterrizar. Tenía que bajar ese avión. Y tenía que hacerlo con la sensación aplastante de que el cielo ya no era solo su territorio. Era otro dominio, y esta noche, lo había dejado entrar. La radio no volvió. El copiloto giraba los diales como un náufrago buscando orilla, pero solo recibía ruido blanco, profundo, como un susurro subacuático. Jorge intentó una maniobra evasiva cuando la luz volvió a aparecer, ahora fuera del ala derecha, a escasos metros, moviéndose sin esfuerzo con la misma velocidad que el avión. No había estela, ni motor, ni zumbido. Solo flotaba junto a ellos como una criatura marina que acompaña a un buque por mera curiosidad. «Nos está siguiendo», murmuró el copiloto, sin mirarlo. Jorge no respondió. Sabía que no era una persecución. No era amenaza. Era algo peor, interés. La luz se desvaneció de golpe, como si se hubiera plegado sobre sí misma, dejando un vacío invisible. Luego reapareció a la izquierda, como si el espacio no tuviera sentido alguno para ella. Y entonces ocurrió lo imposible. Los comandos del avión dejaron de responder. El altímetro cayó 30 metros. Las alarmas no sonaron. Ninguna sacudida, ningún cambio de presión. Fue como si el avión hubiese descendido en un segundo sin que la gravedad participara. Polanco intentó elevar la nariz, pero la nave no obedecía. Los mandos estaban suaves, sin presión. Como si piloteara a través de un sueño. «No siento mis brazos», dijo el copiloto con voz hueca. Jorge tampoco. La cabina se oscureció. No fue un apagón abrupto, las luces parpadearon lentamente, como si se agotaran. El mundo exterior desapareció, tragado por una ceguera artificial. Solo quedaba el reflejo del tablero, ahora casi ilegible. Por una fracción de segundo, la existencia entera se redujo a la cabina, flotando en un vacío insondable. Y entonces, silencio absoluto. No el silencio de la noche, ni el de una cabina presurizada. Era otro tipo de silencio, el que ocurre dentro de la cabeza cuando se suprime todo estímulo. No había latidos. No había respiración. Solo un vacío denso que parecía mirar de vuelta. Jorge no sabía si tenía los ojos abiertos o cerrados. No sabía si estaba despierto. Cuando las luces volvieron, lo hicieron todas al mismo tiempo. La cabina se iluminó. Los mandos vibraron levemente bajo sus manos. Las estrellas fuera del parabrisas regresaron. La pista de Bariloche se distinguía a lo lejos, con sus luces ya encendidas, como si todo hubiese sido un lapso momentáneo de realidad alterada. Pero había un detalle. El reloj del tablero marcaba 15 minutos menos de lo que debería. ¿Qué hora es?, preguntó Jorge. El copiloto miró su reloj pulsera. Trató de enfocarlo, como si no pudiera comprender los números. Es imposible. Ambos relojes coincidían. Ambos estaban atrasados. No habían tenido pérdida de altitud significativa. No habían hecho una espera en el aire. Y sin embargo, el tiempo había retrocedido. El copiloto tenía lágrimas en los ojos. Jorge intentó racionalizarlo,
Pero su mente se topaba con una pared invisible. Sabía que los instrumentos no podían mentir. No todos. No al mismo tiempo. Entonces sintió una presencia. No dentro del avión. Dentro de sí mismo. Como una semilla de conciencia ajena, una idea plantada sin su permiso. No era pensamiento. No era emoción. Era observación. Jorge tragó saliva. Tenía que aterrizar. Tenía que concentrarse. Pero el terror, ese verdadero terror que no nace de lo que se ve, sino de lo que no se puede descartar, ya estaba dentro. El aterrizaje fue perfecto. Esa fue la primera anomalía. Con los nervios rotos, el cuerpo entumecido y las leyes de la física trastocadas, Jorge logró bajar el avión como si nada hubiese ocurrido. Tocó pista suave, con la precisión mecánica que años de experiencia le habían otorgado. Los pasajeros ni siquiera se inmutaron. Algunos bostezaron, otros recogieron sus abrigos y sus pertenencias como si acabaran de despertar de un sueño plácido. Nadie más vio nada. Nadie más sabía. En la plataforma de aterrizaje, un par de policías y operarios del aeropuerto se acercaron corriendo. Sus rostros estaban pálidos. «Esa luz», dijo uno, sin poder terminar la frase. Voló por encima, y desapareció como un chispazo. Jorge no contestó. Asintió, simplemente. Quería creer que, al compartirlo, el peso se aligeraría. Pero no fue así. Algo dentro de él seguía cerrado. Los informes se presentaron esa misma noche. Él cumplió. Declaró. Dijo todo lo que había visto, sin exagerar, sin adornos, sin conclusiones. Un objeto no identificado, con maniobras no humanas. 15 minutos de pérdida temporal. Interferencia en cabina. Fue preciso, casi clínico. Pero cuando llegó a su habitación de hotel, el mundo se resquebrajó. Se sentó en el borde de la cama y notó que las palmas de sus manos estaban temblando, no por nervios, sino por una electricidad invisible que parecía recorrerle los huesos. Encendió el televisor sin mirar. Bajó la intensidad de las luces. En el silencio, su respiración parecía ajena, como si viniera de otra habitación. Y entonces, al cerrar los ojos, la vio. La luz. No como recuerdo. No como imagen. Como presencia. No era una alucinación. Era más profundo. Más íntimo. Como si su mente hubiese sido marcada con algo que no sabía interpretar, pero que ya formaba parte de él. Veía formas geométricas flotando detrás de sus párpados, esferas transparentes girando en patrones imposibles. No soñaba, recordaba lo que no debía recordar. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a deteriorarse. Los relojes digitales le parecían desfasados. Todos. Como si nunca estuvieran del todo sincronizados. Como si cada uno perteneciera a una línea temporal distinta. Los ruidos cotidianos, una puerta al cerrarse, el golpeteo de los cubiertos, una silla arrastrada, sonaban fuera de ritmo, ligeramente más lentos o más rápidos de lo normal. Los sueños se volvieron puentes. Puentes hacia otra cosa. Soñaba con habitaciones blancas sin techo. Con zumbidos lejanos que le hacían sangrar los oídos sin tocarlo. Con una voz, sin boca,
que le susurraba en un idioma que no había aprendido, pero que entendía. Y el mensaje, aunque incompleto, era claro: te vimos. A veces despertaba empapado en sudor. Otras, flotando en una calma casi anestésica. El terror no era constante. Lo peor era la duda, que si todo seguía pasando, pero desde adentro. Ya no confiaba en sus pensamientos. Comenzó a dudar de sus recuerdos. De si realmente había vivido todo lo anterior a aquella noche. Había momentos en que las imágenes de su infancia le parecían construidas. Como si alguien las hubiese insertado para distraerlo. ¿Era eso la locura? ¿O era algo más? Intentó hablar con el copiloto. El hombre se había dado de baja. No respondía llamadas. Nadie sabía de él. Otros pilotos lo miraban con respeto, pero sin palabras. Algunos le creían. Otros no. Pero Jorge lo sabía: esa noche, algo se había roto en su mente. O quizás, algo se había abierto. Y al fondo de ese nuevo hueco, detrás de su conciencia, en los rincones invisibles del pensamiento, seguía latiendo una idea aterradora: ya no estoy solo en mí. Volvió a volar. Porque era lo que se suponía que debía hacer. Porque era lo único que conocía desde que tenía memoria. Porque en el aire, con los instrumentos frente a él y el silencio del cielo, Jorge sentía, al menos por momentos, que aún era el mismo. Pero el cielo ya no era un espacio. Era un espejo. Cada vez que ascendía, sentía una tensión en el estómago. No era miedo. Era reconocimiento. Como si los cielos supieran que volvía. Como si algo allá arriba tomara nota de cada cruce de nubes, de cada descenso, de cada curva. Como si lo esperaran. Ningún vuelo volvió a presentar anomalías. Todo funcionaba a la perfección. Y sin embargo, eso lo angustiaba aún más. Era como si el incidente no hubiera sido una excepción, sino una prueba. Una primera llamada. Las noches en tierra eran peores. Lo que antes eran simples sueños comenzaron a manifestarse en fragmentos diurnos, destellos, imágenes breves, imposibles de ubicar en el tiempo. Una visión del ala del avión desde fuera. Un ángulo imposible. Una sensación de estar suspendido sobre sí mismo, flotando fuera del cuerpo. Empezó a escribir. No por necesidad artística, sino por desesperación. Llenaba hojas con símbolos que no recordaba haber aprendido. Dibujaba figuras esféricas, campos de luz, y algo que parecía un diagrama, no de una máquina, sino de una conciencia. Una noche despertó con la certeza de que alguien lo había llamado por su nombre en un tono que no era humano, ni tampoco mecánico. Era como si su nombre hubiese sido pronunciado desde adentro de su oído, sin pasar por el aire. A veces pensaba, ¿y si nunca aterrizamos del todo esa noche? ¿Y si solo una parte de mí lo hizo? Otras veces, se miraba al espejo con la idea latente, hiriente, de que tal vez él ya no era completamente humano. Intentó hablar con profesionales. Psicólogos. Psiquiatras. Pero la mayoría se perdía en explicaciones tranquilizadoras. Estrés postraumático. Alucinaciones hipnagógicas. Síntomas disociativos. Jorge asentía, agradecía, y salía sintiéndose más solo que antes. Porque él sabía. Sabía que había una brecha. Un umbral. Y que esa noche lo había cruzado sin querer.
sin permiso. Y lo peor era no saber cuánto de él había quedado del otro lado. Con el tiempo, renunció a volar. No por miedo. No por agotamiento. Sino porque ya no confiaba en su capacidad de distinguir entre la realidad física y la otra. La que seguía apareciendo en los bordes de su visión. La que hablaba cuando nadie lo hacía. La que a veces, solo a veces, le recordaba suavemente, volverás. Y esa palabra, tan simple, era lo que más lo aterraba. Porque no era una advertencia. Era una certeza. Jorge ya no habla del tema. Ni siquiera cuando lo buscan periodistas, entusiastas del fenómeno, ufólogos. Les agradece el interés, los mira con cortesía, y desvía la conversación. No por miedo al ridículo. Eso ya no importa. Tampoco por secreto. Es algo más profundo. Es porque no sabrían entenderlo. Vive solo, en una casa sin grandes comodidades, cerca del campo, lejos de rutas aéreas. En el patio trasero hay una silla metálica. No es especialmente cómoda, pero él se sienta allí todas las noches. Siempre a la misma hora. Siempre mirando al cielo. No espera ver otra vez la luz. Ya no. Lo que hace es distinto. Es más parecido a una forma de medirse contra el universo. Como si quisiera comprobar, noche tras noche, que sigue siendo un punto. Una coordenada humana. Una línea que no ha sido borrada. Hay algo que nunca volvió a decir en voz alta, pero que recuerda con absoluta claridad, la sensación, esa noche, no fue solo de haber sido observado. Fue de haber sido elegido. No para algo glorioso. No para algo terrible. Solo elegido. Marcado. Un punto encendido sobre un mapa que ningún humano ha visto. Y ese punto, esa chispa, sigue ahí. Lo siente cuando duerme. Cuando sueña. Cuando ve pasar aves a contraluz. Cuando escucha un zumbido leve en los silencios más puros. A veces, el viento mueve las ramas de los árboles de una manera que parece ordenada. Matemática. Como si alguien estuviera ensayando un lenguaje nuevo. Jorge no tiene respuestas. Pero ya no busca explicaciones. Busca resistencia. Contra el olvido. Contra la erosión de la lógica. Contra la tentación de rendirse a lo incomprensible. Porque la verdadera herida no fue ver lo que vio. Fue comprender que el mundo nunca más volvería a ser completamente suyo. Y si alguna noche, entre estrellas familiares, vuelve a encenderse esa luz sin fuente, él no huirá. No correrá. No hablará. No parpadeará. Solo mirará. Porque, en el fondo, siempre supo que no se fue del todo.